Bueno, pues hemos llegado ya al último capítulo, la última parte de las bienaventuranzas. Y bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios en este día? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mateo 5:11. Ha sido hermoso, ¿cierto? Pues toda esta serie, miniserie, y cómo la palabra de Dios nos ha estado hablando, bienaventurados, dichosos, felices. Dios quiere que seamos felices, pero en el contexto de toda esta miniserie que hemos estado viendo. Así que, palabras de Jesús, bienaventurados sois cuando por mi causa, es por causa de Jesús, es por causa de Él. Así que vamos a ver una escritura en la palabra de Dios que mismo Jesús nos dice en Mateo capítulo 24, y vamos a ver varios versículos. En este último segmento vamos a ver mayormente escrituras. Así que, bueno, palabras de Jesús dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Es asombroso cómo nuestra naturaleza es que queremos saber las cosas y queremos saber detalles y la queremos saber ya. Y así los discípulos le preguntan a Jesús y Jesús responde, mirad que nadie os engañe. Es curioso que, yo no sé tú, si has reflexionado en estas escrituras, que los discípulos le están preguntando algo y como que parece que Jesús no respondió exactamente de la manera que querían los discípulos escuchar esa respuesta. Así que, verso 5, sí da la respuesta, porque vamos a volver a ver rápidamente el verso 4. El verso 4 dice, mira que nadie te engañe. Mirad que nadie os engañe. Te repito, aquí ya estaba dando una pauta a Jesús de la respuesta, que no era concreto, repito, como los discípulos querían escuchar. Quiero día y hora, quiero saber cuándo, quiero saber cómo. Pero Jesús, siendo Dios, siendo toda sabiduría, contesta, mira que nadie los engañe. Hoy día vivimos en una era, y desde ahí, desde ese tiempo, cuando hay tantas doctrinas erróneas, que si no sabemos palabra de Dios, si no sabemos y estudiamos y meditamos las escrituras, podemos ser arrastrados con una doctrina diferente. Una doctrina que además parece verdad, no se ve tan alejada de la verdad, pero hay una cierta porción de falsedad, de engaño. Y es muy peligroso. Por eso es tan importante que podamos estar apegadas a la palabra de Dios en una sana doctrina, en una iglesia sana. En algún tiempo corto quisiera poder dar, no sé, algunos puntos de qué tipo de iglesia debes de salir huyendo si tienen ciertas características. Pero bueno, no será para ahorita. Y poder tener discernimiento y no todo lo que dicen los pastores, no todo lo que hacen los pastores, digamos, ay, no, si el pastor lo hizo, está bien hecho. Mira que nadie los engañe. Así que el verso 5 nos dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán,
y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Continuamos con el verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Ya Jesús está dando la respuesta. No va a decir día y hora, pero con todas las palabras que Jesús dijo y que hemos leído y que espero que volvamos a leer y a releer, está dando la respuesta acerca de su venida. Estamos en el último versículo de las bienaventuranzas. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¡Oh, qué tremendo, qué increíble que el Señor termina las bienaventuranzas precisamente con esta última! Y bueno, quiero sobresaltar brevemente algo de lo que acabamos de ver en Mateo 24, solo sobresaltar unos poquitos versículos. El verso 4. Los discípulos, entonces, lo volvemos a recalcar. Pregunta, ¿cuándo será esto? Que no quede piedra sobre piedra. Y ya ahorita, seguramente, si has puesto atención o ya lo sabías, si este es un repaso nada más, estamos dando la respuesta correcta a lo que dijo Jesús. ¿Cuándo será esto? Que nadie te engañe. ¿Cuándo será esto? Que nadie te engañe. Mira, observa, que nadie te engañe. El verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Se recuerdan el episodio pasado? Es por causa del nombre de Jesús. Es por causa de Jesús. El verso 13 dice, mas el que persevere. El que persevere. ¿Qué significa esto? Bueno, perseverar. Vamos a ver esto. En griego, hupomeno significa esperar, ser paciente, aguantar, perseverar bajo desgracia y pruebas para aferrarse a la fe en Cristo. Qué lindo poder entender que esta palabra que se escribió en griego, hupomeno, significa quédate ahí, espera. En ocasiones, si no entendemos, no que yo me dedique a ver cada palabra en griego, pero de cuando en cuando para mí se me hace muy interesante. Y esta es una de esas palabras, perseverar, porque podríamos pensar que es algo que yo tengo que seguir haciendo. Sigue, continúa, muévete. No, este es quédate ahí, no te muevas. Cuando venga esas cosas fuertes, no te muevas, aguanta. Bajo desgracias, bajo pruebas, que tú y yo las tenemos. Todos tenemos pruebas, a veces son muy fuertes. Y si no estamos afianzadas a la roca, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a tumbar, me va a desbalancear, me va a hacer que mi fe esté dudosa. Hay tantas cosas que suceden cuando viene algo muy fuerte a nuestra vida. Cuando se presentan pruebas, cuando se presentan situaciones, cuando se presentan problemáticas con el esposo, con los hijos, fuertes, que sacuden. Así que esta palabra de hupomeno, grábatela en tu corazón, escríbela en tu Biblia. Yo la tengo bien marcada ahí en mi Biblia. Hupomeno, espera, sé paciente, quédate abajo de esa sombrilla. Salmo 91, yo creo que sabes cuál es el Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. Ahí quédate, ahí eso es perseverar. Verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Además, dice la palabra de Dios, Jesús
será predicado este evangelio. ¡Wow! ¿No te llama la atención que dijo este evangelio? No nada más el evangelio, es este evangelio. Y yo sé que no es que haya otros, pero ha salido gente engañadora que predica un evangelio diferente. Un evangelio que no es este. Es este el evangelio que debe ser predicado. Es este el evangelio que necesita ser esparcido sobre la faz de la tierra para que más y más personas tengan la posibilidad de escuchar las buenas noticias, el evangelio de Jesucristo. Vamos a ver más escrituras que voy a ir leyendo acerca de esta última bienaventuranza y sufrir por causa de Cristo. Segunda de Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Wow, ahí hay una indicación. También nos dice segunda de Timoteo 2:12. Si sufrimos, también reinaremos con él. Mateo 5:11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 13, del 19 al 21. Mira, esto es tan interesante. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en él, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Mira, hace varios años que yo leía esta escritura y decía, oye Jesús, a ver, el verso 19 dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, pues ¿qué culpa tiene uno cuando no la entiendes? ¿Cómo es que derivado de no entender viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón? Ay, no, Jesús. Aquí te va algo también muy interesante de esta palabra en griego. Entiende. Si alguno oye la palabra del reino y no la entiende, la palabra entiende, suniem. También toma nota en tu Biblia. Este es un versículo, esta es una palabra clave, mujer, clave. Suniem, ser sabio con lo que se escucha y tomarlo en consideración. Pongamos mucha atención. Cuando tú eres expuesta a la lectura de la palabra, cuando tú escuchas la palabra en un sermón en la congregación, a través de una enseñanza en internet, si alguno oye la palabra del reino, ahorita estamos oyendo la palabra del reino. Yo me imagino que es prácticamente diario que tú en tu tiempo abres la palabra y lees. Bueno, si nosotras no somos sabias con lo que estamos escuchando y lo tomamos en consideración, es ahí cuando viene el enemigo y roba lo que fue sembrado en el corazón. Date cuenta cómo la palabra de Dios se siembra en el corazón, en ese lugar. Pero viene el enemigo. Él sabe qué persona está solo escuchando y entra por un oído y sale por otro, como decimos en México. Él sabe perfectamente. ¿Por qué lo sabe? Porque se está dando cuenta que no somos hacedoras de lo que estamos escuchando. Entonces, si tú no quieres que el enemigo se aproveche y robe la semilla, que el predicador, la persona que está exponiendo, te robe la palabra, entonces tenemos que ser sabias, tomarlo en consideración y ponerlo por obra, ponerlo en práctica. No solamente que escuchemos, sino que seamos hacedoras de la palabra, como dice Santiago. Así que mi vida literalmente dio un giro tan grande porque dije, Señor, líbrame de solo estar expuesta a tu palabra, de estar sentada en un servicio de iglesia y que yo salga y no haga cambios inmediatos. Porque si no, el enemigo me va a robar lo que el Espíritu Santo empezó a depositar en los corazones de los oyentes. Entonces tiene que ver con nosotras.
La palabra de Dios es soltada. La palabra de Dios es hablada. Pero, repito, yo sé que estoy en este momento siendo muy repetitiva, pero lo necesito hacer con el propósito de que podamos comprender la suma importancia de, no, esto que yo estoy escuchando, sea el tema que sea mujer, respeta a tu marido. Voy a obedecer la palabra. Si yo no soy sabia con lo que estoy escuchando en Efesios 5:33, respeta a tu marido, se va a robar. Le voy a dar la posibilidad al enemigo que robe esa semillita que fue sembrada en mi corazón y que yo no dé fruto con ello. Así que memorízate Suniem. Sencillito, Suniem, ser sabio con lo que se escucha y tomarlo en consideración. Para toda exposición de la palabra, no le demos el lugar al enemigo que robe esa semilla. Ay, me emocionó haber podido hablar de Mateo 13:19. Bueno, ahora vamos a Mateo 24:9. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Lucas 6:22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Oh, debemos de sentirnos bienaventuradas. Y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa de Jesús, del Hijo del Hombre. Lucas 21:12. Lucas 21:12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Lucas 21:17. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hechos 5:40-42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Me derrite mi corazón leer esto. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos no dejaron de predicar el nombre que es sobre todo nombre, ni siquiera por esas amenazas, ni siquiera por esos golpes, ni siquiera por la intimidación. Muchas veces, ¿cuántas veces nos da el temor al hombre? Porque, ay, no, pues creo que incomodé ahorita por lo que dije, y eso hace que nosotras no seamos capaces de compartir de Cristo. No te estoy hablando de ser imprudente. Ay, qué citas tan hermosas. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Nos es concedido, es un privilegio, no solo creer en Él, sino también padecer por Él. ¿Qué citas tan hermosas? ¿Sabes qué me encanta de la palabra de Dios? Jesús, hubo muchas citas que Jesús estaba hablando. Abiertamente lo pone a la luz. No es algo que nos encontramos en la vida sufriendo por Cristo, pero nunca nos anticipó. Cita tras cita que acabamos de ver, está a la luz, está puesto sobre la mesa, está para que sepamos, nos anticipó. Este es el costo. ¿Quieres seguirme? Esto es lo que te va a costar. Qué bendecidas somos porque no estamos en un lugar en donde, como Corea del Norte, países que hay una persecución tan fuerte en tantos países y una vive en su mundito y tenemos libertad para hablar en la mayoría de nuestros estados en México. Ya mencionamos Oaxaca y hay algunos otros que han dado su vida, mártires. Así que quiero que volvamos a leer y quiero que leas tú en voz audible todas las bienaventuranzas. Van a estar en pantalla y quiero que tú las leas, no solamente que se oiga mi voz, ¿ok? Audiblemente.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y por último, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Vamos a dejar también una referencia. Probablemente has leído el libro de Torturado por la causa de Cristo, de Richard Wurmbrand. Es un libro que te puede cambiar la vida. Si no lo has leído, léelo. Y si ya lo leíste, vuélvelo a leer. Cuando volvemos a leer un libro que ya leímos, es muy probable que muchas cosas se nos olvidaran. De hecho, salió la película de este hombre, Richard Wurmbrand, y que al día de hoy existe el ministerio del tema y de los mártires que existen hoy. Es impresionante este libro, es precioso, no para levantar la vida de Richard Wurmbrand y wow, este hombre, no, es que no se trata de él, ni tampoco se trata de Pablo, ni tampoco se trata de ninguno de los apóstoles, ni de Tati, ni de ninguna de nosotras, se trata de Jesús, se trata de Jesús. Así que si podemos ver este libro con la óptica de que es Jesús y por causa de Jesús le fue como le fue, 14 años en la cárcel. No, es increíble. Así que, pues ha sido precioso esta miniserie, estar exponiendo la palabra de Dios, es un privilegio y vuelvo a dar gracias a Dios porque tenemos libertad para buscarle, para hablar de él, para congregarnos, para adorarle adentro y afuera de una iglesia. Así que Dios bendiga tu vida, mujer preciosa, y que la luz de Cristo en ti sea suficiente para que tú brilles a donde quiera que tú estés. Que Dios los bendiga.